Buenas noches, una vez más. Qué gozo es estar con ustedes, bueno, y compartiendo la palabra de Dios. Sabe que este tiempo nosotros hemos orado y buscado la dirección de Dios y nos hemos hecho la pregunta, ¿qué necesitan escuchar los cristianos hoy en día? Creo que muchos necesitan ya dejar de estar viviendo conforme ellos creen o piensan y ser conscientes de lo que están haciendo cada día en sus vidas, hermanos, y la manera que están llevando sus vidas, ya que se encuentran muchos en agonía y no en victoria. Mucha gente no ha conocido lo que es vivir en victoria al poder vencer el pecado y siguen todavía en el pecado. Les platicaré un evento en mi vida en el que Dios me enfrentó y tuve que alinear mi vida delante de Él hace muchos años. Pues yo estaba cansado ya de sentirme perseguido, a veces, y era más que nada por el pecado que estaba consintiendo en mi vida. Eso me alejaba obviamente de las personas. Inclusive varias veces me acerqué al pastor para preguntarle si tenía algo en mi contra, pues lo notaba diferente hacia mí. Pero saben, varias ocasiones sucedió esto, hasta que un día el pastor me enfrentó y me dijo, a ver, Roberto, seamos honestos, quiero que seas honesto conmigo. Y me hizo la pregunta, ¿qué pecado estás practicando en tu vida que te tiene así? Mire, nadie me había enfrentado como él, pero muchas veces yo notaba que cuando estaba con otros hermanos de la iglesia, me sentía igual, acusado, perseguido, contristado, opacado, y como que no encajaba en ese lugar. Pero siendo realista, la gente no era la culpable, era mi pecado, que me incomodaba y que Dios quería que no estuviera en él. Pues no me llamó Dios, después lo entendí, a inmundicia, sino a santificación. Esta noche meditaremos en varios pasajes de la Escritura y te darás cuenta, hermano, que no son las personas que están a tu alrededor las que tienen algo contra ti. ¿Sí? Puede ser nuestro pecado que nos esté alcanzando e incomodando. Y nuestro devocional de esta noche lo hemos titulado ¿Cómo quitar, escucha, cómo quitar de tu vida el delirio de persecución? A forma de pregunta, ¿cómo quitar de tu vida el delirio de persecución? Porque es necesario, ¿no? Muchas veces. Mucha gente hoy en día se siente así. Y mire que Satanás es tan astuto y se aprovecha de esas cosas para debilitarnos y alejarnos, haciéndonos creer, hermanos, que no hay solución para tu vida y que es ya tu destino vivir en derrota todo el tiempo. No es así. Cristo te libertó plenamente y tienes que aprender a vivir en victoria. Eso llegué a pensar yo, créame, hace muchos años. Yo pensaba así, que era mi derrota, que esa es prácticamente el pecado que estaba en mí y que tenía que vivir con él en esa parte, pero no. Mire, el apóstol Pablo habló en la carta a los romanos, ahí en el capítulo 7, de sus luchas internas, hermanos, sobre todo en la carne, que quería hacer otra cosa antes que la voluntad de Dios. Pero él mismo se dio la respuesta para no justificar sus acciones. Jamás Pablo lo vamos a ver así, justificando sus acciones. Así que te invito a que veas qué menciona aquí y quién da la victoria a su vida. Romanos capítulo 7, versículo 24-25. Mire, Pablo cuando menciona esta parte, una forma de admiración, miserable de mí, no estaba justificándose. Él estaba viendo la miseria en la cual vivía, humanamente, y sobre todo en esas luchas que tenía internas. Y se hace la pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero inmediatamente se da la respuesta a esta pregunta y no se estaba justificando, como lo dije. Fíjense lo que dice él, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. ¿Quién le daba la victoria inmediatamente? Bueno, nuestro Señor Jesucristo, él lo sabía. Y él mismo llega a esta conclusión, fíjese. Así que, por esto que estoy diciendo, yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Pablo aquí no se estaba justificando, sino hablaba de sus luchas internas, pero él mismo reconoce que Cristo le da la victoria, así que no podía justificar ningún pecado. Ahora, déjame describirte cómo debemos de vivir de aquí en adelante. Antes y sobre todo ante Dios. ¿Por qué? Ya que si no lo hacemos, hermanos, el delirio de persecución y la carga estará de continuo en tu vida. Por favor, observemos lo que nos dice ahí en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo del 5 al 7. Fíjese lo que dice el Señor.
Es interesante cómo la gente tenía una idea de Dios equivocada y que podía seguir pecando. Dice, esto es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. El versículo 6 dice, si decimos que tenemos comunión con él, con Dios, y andamos en tinieblas, viviendo equivocadamente, mentimos y no practicamos la verdad. Dios no está rigiendo nuestras vidas en ningún momento. Pero fíjese qué interesante cómo aquí será la comunión, la cual muchas ocasiones yo pude perder por mi pecado y me sentía mal y no podía tener esa comunión con los demás porque yo andaba en tinieblas y ellos andaban en luz. Y aquí dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, en santidad al Señor, tenemos que, fíjese el resultado, tenemos comunión unos con otros. Y es interesante, ¿por qué? Porque yo no sentía esa comunión, me sentía opacado y era el Espíritu Santo que estaba contristado en mi vida. Y durante mucho tiempo viví en derrota en vez de vivir en victoria por consentir ese pecado, hasta que Dios me confrontó a la realidad de mi vida. Y dice aquí, tenemos comunión unos con otros. Y mire qué maravillosa esa comunión precisamente nos lleva a que a estar limpios delante de Dios y confesando nuestros pecados, dice, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Procuramos arreglar nuestra vida delante de Dios, estar bien y obviamente limpiar nuestra vida. Hermanos, el pecado debe ser confesado y abandonado de urgencia, ya que trae consecuencias, pero también no podrás avanzar en tu vida y menos delante de Dios si no te queda muy claro esto. Proverbios 28:3 es uno de los pasajes que me encanta porque ahí te desarma completamente ante lo que estás haciendo y si quieres justificar, simplemente aquí no te deja nada que tú puedas justificar. Fíjate lo que dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Encubrirlos es tratar de taparlos, que la gente no los vea y sobre todo ante Dios, porque pensamos que lo estamos encubriendo. Dios conoce todo. El que encubre sus pecados no prosperará y es un no rotundo. No vas a salir adelante en tu vida y tal vez por eso no estás saliendo adelante en tu vida. Vea la opción que te da, más el que los confiesa, que tiene que ver con arrepentimiento, que te duele lo que has hecho y vas en arrepentimiento y se los confiesas a Dios, dice, y se aparta, dejas de hacerlo. Hay un cambio radical, un cambio de 180 grados. Alcanzará qué cosa, misericordia. Y misericordia es que Dios no te da conforme realmente mereces. Pero por eso es importante. Si encubres tus pecados, no prosperas. Por eso mucha gente no prospera. Porque vive encubriendo sus pecados. Piensa que Dios no se da cuenta. Mas el que los confiesa es arrepentirte de corazón. Y se aparta, deja de estar haciendo y practicando lo malo, alcanzará la misericordia de Dios. Ahora, si no quieres estar experimentando delirio de persecución o una conciencia intranquila, debes arreglar cuentas con Dios. De lo contrario, vivirás como una persona que no conoce a Dios y se siente perseguido todo el tiempo por su mal proceder en los pecados que estás consintiendo y las acciones. Y eso no es correcto. Proverbios 28:1. Vea lo que nos dice, hermanos. Es interesante esta parte. Fíjese, podemos considerar si no estás en este sentir tal vez en este momento. Yo quiero ayudarte, yo quiero que tú encuentres una solución a estas cosas. Yo quiero que tú seas libre en Cristo, porque solamente en Cristo yo pude ser libre en muchas cosas. Y gracias a Dios por esos pastores que me confrontaron a la realidad de mi vida. Mucha gente a veces hoy en día vive culpando a otros, se siente mal. No, es que me siento mal. No me saludó, no esto, no lo otro. O una de las cosas, hermanos, muy importantes. A veces nos sentimos mal por el propio pecado, porque su luz nos está resplandeciendo. Y mira lo que dice aquí, Proverbios 28:1. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Puede llegar un momento en nuestra vida que nos sintamos como impío, pero un impío es un irreverente, una persona que no conoce a Dios. Tú no puedes estar en este plano, y si lo estás es porque no conoces a Dios. Pero vea el contraste que hay aquí. Mas el justo está confiado como un león. Hay gente que huye por la conciencia que tiene y ¡bum! Se va en ese aspecto. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Nosotros no estamos así. Entonces, ¿quieres dejar de huir y sentirte perseguido? Hermanos, las personas no tienen la culpa, yo me di cuenta de eso, de los pecados que nosotros estamos consintiendo. Seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo cuando sintamos así.
y vayamos ante el Padre y pidamos perdón de nuestros pecados y arreglemos. Si tú andas mal en tu vida, obviamente, cuando llegas ante una persona que está en luz, viviendo en santidad, te va a opacar. El Espíritu Santo está contristado y su luz te va a resplandecer. Ahora, ¿qué indica eso? Que tienes vida y que tienes que pedir perdón. Preocúpate cuando ya no sientas nada en ese aspecto. Y debes de arreglar las cosas con Dios. Como yo te lo dije en esta parte, al principio, yo me sentía así. Y cada rato le preguntaba al pastor, ¿tiene algo contra mí o algo? Pero no era el pastor, eran mis pecados. Hasta que pasado el tiempo, me dice, Roberto, siempre la misma pregunta. Quiero que seas honesto conmigo. ¿Qué pecado estás consintiendo? Perdóname, Roberto, pero esto solamente te puede ser por pecado. Y tuve que decirle mi situación. Y sabe que me ayudó mucho. Me ayudó mucho a confesar y también a tener a alguien con quien estar confesando y ayudándome en ese aspecto. Hermanos, yo te invito a que tomes este tiempo para orar al Padre, que se deleita en misericordia, dice la Biblia. Que confesemos nuestros pecados en total arrepentimiento y le digamos al Señor, ya no quiero vivir en agonía, en derrota todo el tiempo, ya no quiero sentirme perseguido como un impío, Señor. Quiero esa libertad que tengo en ti y no quiero esclavizarme al pecado que me separa de ti cada vez más y más. Y fíjese, era pues fuerte esto, porque cuando yo me acercaba a hermanos de la iglesia, yo me sentía mal, en mi conciencia, en mi espíritu, porque sabía que estaba mal. Y como ellos estaban viviendo luz, a veces decían cosas que sé quién le dijo a él. Pero no es que se lo dijo, realmente yo estaba equivocado y el Espíritu Santo me instaba a cambiar y arrepentirme delante de Dios. Yo algo que le aconsejo es que busque a alguien a quien pueda rendir cuentas, que esté apoyándolo en las áreas que aún usted es débil y que necesita el apoyo de gente madura en su vida. Yo tengo amigos que están respaldando mi vida y han sido de mucha bendición para mi vida en ese aspecto y me han hecho preguntas claves, porque es bueno como líder rendir cuentas en ese aspecto. Y como esposos igual rendir cuentas en ese sentido. Hermanos, de verdad, ¿quieres librarte? ¿Quieres ser libre de ese lirio de persecución? Bueno, aquí te dejo este devocional para que pienses las cosas. Y no eches la culpa a la gente. Dios te está instando a cambiar. Dios te está instando a tal vez ya ahorita a que dejes tu pecado y te entregues de lleno a Él. ¿Quieres orar conmigo? Quiero orar por ti, que Dios te guíe, que Dios en verdad pueda quebrantar tu corazón. Si está endurecido por el pecado, reconozcas y que no es la gente. Mucha gente se aleja de las iglesias porque, ay, esto, sabes que no, es tu pecado que estás consintiendo en muchas ocasiones. Es lo mismo. A mí me pasó, pero gracias a Dios me confrontaron. Y si alguien te confronta, dale gracias a Dios, porque esa persona te ama, en verdad, y no te quiere igual. Y más que nada, Dios te ama y te va a confrontar de tal manera que cambies tu vida. ¿Quieres orar conmigo? Padre, gracias te damos por este día. Gracias porque hay tantas cosas que aprender, tantas cosas que cambiar, tantas cosas que rendir, pero tantas cosas que dejar ya, Señor, y quitar el pecado de tajo, Señor, porque nos estamos alejando, estamos viviendo en derrota. No hay, Señor, en verdad esa comunión. Nos sentimos fracasados, derrotados, caídos por la misma situación del pecado. En tu palabra nos dice, Señor, que si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, quítalo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Y si tomáramos ese pasaje literal, cuántos ciegos, cuántos mancos, cuántos cojos no habría en la iglesia, pero no es así. Está diciendo el pasaje, así como te dolería perder un miembro de tu cuerpo, así debes de quitar el pecado y tratarlo, porque te puede hacer daño. Señor, perdona nuestros pecados, perdona nuestros actos impíos que no te agradan. Y ayúdanos a estar bien y vivir en victoria una vez en nuestra vida y que de ahí ya no paremos, Señor. Señor, gracias por esas personas que has puesto en nuestras vidas para confrontarnos a la verdad de lo que estamos viviendo y la verdad que no te agrada, el pecado,
pero que tú nos quieres limpios delante de tu presencia. Y gracias por la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Así que ponemos nuestras manos en ti, Señor, nuestras vidas, nuestros ojos, todo tómalo, Señor, porque ahí es donde entra el pecado, por los ojos. Y ponemos todo nuestro corazón en ti para que tú lo limpies y lo transformes y dejemos de estarnos justificando y estar echando culpas cuando somos culpables de nuestro propio pecado y desviación. Perdónanos y ayúdanos en arrepentimiento, a confesar, a pedir perdón y a restaurar nuestras vidas. Te lo suplico, te lo ruego, humildemente y de corazón, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, bueno, este es un devocional más para el alma. Espero que se encuentren bien y sobre todo, pues las cosas como son, hermanos, tenemos que verlas en esa parte. Yo como pastor yo no pasé por muchas cosas, pero gracias a Dios, como te dije, Dios nos confronta y Dios también nos conforta cuando nosotros pedimos perdón. Soy el pastor Robero de la Iglesia Bíblica Amar. Es una bendición el poder estar contigo. Espero que compartas este devocional. Tal vez puedas ayudar a mucha gente, en verdad, a ser libre y salir de todo eso que está viviendo hoy en día. Que Dios te bendiga. Te veo mañana, si Dios nos permite, con un devocional más para el alma, con un tema que viene también muy interesante. Y quiero que todo este año tu vida pueda ser diferente, cambiar en ese aspecto. Que Dios te bendiga. Excelente noche y gracias por todo.